Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. La reducción del número de asambleístas, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre los jueces, también el control político sobre los jueces de la Corte Constitucional. Son algunas de las preguntas que el presidente Daniel Noboa remitió a la Corte Constitucional para la consulta popular. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y nos acompañan a esta hora Andrés Páez, ex diputado y político, y también el abogado Jorge Peñafiel, ex asambleísta por Construye. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos a ambos. Una de las preguntas para el referéndum en la que vamos un poco a concentrarnos en este debate es la reducción del número de asambleístas. ¿Qué les parece a ustedes el sistema de elección que ha sido propuesto por el gobierno y que ya ha sido enviado a la Corte Constitucional? Les recuerdo un poco, el planteamiento es 10 asambleístas nacionales, uno por cada provincia y además uno más por cada 400,000 habitantes. ¿Qué decir de esto? Comenzamos con usted, abogado Jorge Peñafiel. Bueno, muy buenas noches, estimados señores y audiencia de la radio FM Mundo. Bueno, algunos temas que mencionar, ¿no? Evidentemente estamos ante una propuesta de reforma constitucional que va de la mano con una condición de la calidad de la representación en el Ecuador en la Asamblea Nacional. En principio, a todo el mundo le gusta la idea de que se reduzcan los asambleístas, porque los asambleístas últimamente no han dado a la talla ni tampoco han cumplido con sus labores. Por el rechazo que hay hacia los legisladores, ¿no? Hacia la Asamblea Nacional en general, por los ciudadanos. Así es, lo que tenemos que entender es que esta reforma, en principio, no debería venir como una reforma única, como única propuesta del gobierno para reformar el estatus político del país, sino que estamos hablando de muchas otras que requiere también las reformas respecto de la Asamblea Nacional. Se lo ha debatido últimamente en mucho tiempo y claro, está el tema de la creación de una Cámara del Senado en la Asamblea Nacional para que ésta maneje los temas más complicados y más difíciles de la Asamblea. Se ha hablado de la profesionalización de la fiscalización, que son también elementos que necesita tener una reforma. No es solamente la reducción del número de asambleístas, porque eso es lo popular, sino que tiene que ser un gran conjunto de elementos que vienen definitivamente a mejorar la calidad de la representación y también de la Asamblea Nacional. Ahora bien, doctor Andrés Páez, bienvenido a este panel. La pregunta es, y un poco bajo la misma reflexión, ¿el reducir la cantidad de los asambleístas nos puede garantizar la calidad de los legisladores, o podríamos caer en lo mismo mientras las reglas para ser elegido asambleísta sean las mismas? Bienvenido. Gracias, Fausto. Buenas noches. Un saludo a María del Carmen y a Jorge también. Sería ideal que reducir el número mejore la calidad, pero esa no es una regla que opera de esa forma. Para mejorar la calidad de la representación, una de las medidas urgentes es tirar abajo uno de los textos jurídicos más escabrosos que tiene nuestra legislación, que se llama el Código de la Democracia, diseñado para el partido único, y en donde se descuida una tarea y un aspecto fundamental. Esto, Fausto, especial mención frente a la pregunta número 2 de la consulta, que es eliminar los recursos económicos para los partidos y el fondo partidista o el fondo de reembolso del gasto electoral. Porque el problema está aguas arriba. Si las organizaciones políticas no capacitan a sus candidatos, si no los preparan, si es que el sistema universitario del Ecuador no tiene escuelas de gobierno en donde la gente vaya a formarse en política, estamos dejando al azar una de las actividades más trascendentales de la sociedad. Es como si se dejara al azar a los médicos, y porque a alguien que le gusta la medicina se dedique a hacer operaciones de corazón abierto. La política es una cosa muy seria. Entonces,
el cambiar el número de asambleístas, que por cierto es excesivo, hay que reconocer, es excesivo, y que merece una reducción, no necesariamente eso nos lleva a tener una mejor calidad si es que no se toman otro tipo de medidas como las que sugiero. Queda claro entonces que no estamos atacando el fondo del problema y la pregunta de alguna forma no nos resuelve ningún problema. No nos resuelve el problema de fondo, que es la calidad de los asambleístas. Le pongo un ejemplo, Fausto. Hasta el año 2008, el reglamento de la función legislativa decía: se prohíbe leer los discursos. Se prohíbe leer los discursos. Para poder hacer una cita Hoy no de un texto discursos legal, había que pedir autorización al presidente del Congreso. Ahora despliegan la pantalla y leen hasta con faltas de ortografía, pues perdóneme. Entonces, no hay derecho. No se pueden flexibilizar las cosas así irracionalmente en todo, ¿no? Así como ahora se reparten como propaganda de circo los títulos profesionales. También entonces leen incluso los caracteres impresos en las hojas que les redactan los asesores. Es una vergüenza, perdóneme, es una vergüenza. Entonces, no es solamente el tema, que sí hay que hacerlo, reducir el número de asambleístas, pero enfoquémonos en la calidad. Ahora, ¿favorecería esto de alguna manera a los partidos grandes, a los más fuertes? Porque ya vemos, por ejemplo, hay en las provincias más pequeñas solamente serían representados, por decirlo de alguna manera, por un asambleísta. Son las que tienen menos de 400,000 habitantes y estamos hablando que son 11 provincias que tendrían una única representación. Digo representación, aunque igual ahora con 151 asambleístas muchos ciudadanos no se ven igual representados, pero de alguna manera esto va de la mano también con lo que se hizo de cambiar del método Webster al de Hunt. Jorge. Precisamente creo que ese es un tema fundamental. Esta reforma presentada por parte del presidente de la República viene de la mano con otros elementos, y los elementos que viene a formar parte del conjunto de reformas está precisamente el método de Hunt para el establecimiento de los escaños en la Asamblea Nacional. Uh-huh. Y por tanto, esta medida, sumada a la del método de Hunt y sumada a las otras reformas que se están planteando, como el no financiamiento de los partidos políticos del todo, porque también hay que decir, y como Andrés bien lo dice, no todo es malo ni todo es bueno. Eliminar el financiamiento de los partidos políticos es malo porque los partidos políticos son malos, pero si los partidos políticos son buenos, el financiamiento público de los partidos políticos sí sería bueno. El punto es que estas medidas vienen de la mano para consolidar un modelo bipartidista en el país, y yo creo que eso no cabe duda. Al menos estamos viendo que la polarización que se ha generado en la última elección ha generado este bipartidismo que se pretende mantener y sobre todo volverlo legal, que es lo que en este momento estamos viendo con estas propuestas también de la consulta popular. ¿Pero usted lo ve como algo positivo o negativo para el país? Muchas naciones son así, ¿no? Costa Rica tiene 2 partidos fuertes, Estados Unidos lo mismo. Muchos países han tenido 2 fuerzas políticas importantes que son las que han estado siempre representando al país, no como aquí en Ecuador, que tenemos una gran cantidad de organizaciones que ni conocemos ya. Yo creo que en el caso ecuatoriano tenemos que abrir un poco más el abanico de opciones, porque el Ecuador tiene una cultura política y una multidiversidad de etnias internamente, de visiones de país, de formas de pensar, que hablar de bipartidismo o hasta tripartidismo podría ser incluso contraproducente, porque la gran mayoría de los ciudadanos quedarían sin una representación. No digo que no deba haber procesos de consolidación de modelos y de procesos internos dentro de los partidos, pero hablar de que existe ya esa madurez para poder determinar que hay un bipartidismo o un tripartidismo, en este momento yo no lo veo suceder, y claro, sería lo ideal para todos que hayan 2 partidos o 3 partidos, pero esa no es la realidad del Ecuador, lo cual lo vuelve contraproducente. Pero bajo esa reflexión de Jorge Peñafiel, doctor Páez, creo que básicamente volvemos
a lo mismo. Si tenemos la intención de abrir este paraguas de opciones a propósito de las distintas visiones que puede haber, incluso políticas dentro de nuestro país, caemos básicamente en lo mismo y lo que hemos ya visto en las últimas elecciones: partidos de alquiler, candidatos de alquiler, los que se les conoce también como vulgarmente como los chimbadores, que entran a una elección de entre 16 y llegan puesto 16. Y es, o a veces 17, porque ganan los nulos. Entonces, básicamente caeríamos en lo mismo, Andrés. El mayor inconveniente para que el Ecuador llegue al bipartidismo es que desde 1933 vivimos sometidos a la seducción populista, con ciertos pasajes en donde eso no sucedió. Pero mientras el populismo esté tan arraigado en la política ecuatoriana, de escasa formación de sus cuadros, mientras no tengamos escuelas de capacitación, mientras las universidades no asuman el desafío de crear políticos profesionales, no va a haber el tal partidismo, porque de acuerdo a lo que María del Carmen mencionaba, en el país hoy Juan y María son poderosos, pasado mañana no son nada, y serán Javier y Gonzalo los poderosos. Así funciona en un país sometido a la seducción populista. México, que tuvo primero un monopartismo, luego un bipartidismo entre el PRI y el PAN, ahora está gobernado ya casi por 12 años, van a ser 12 años por Morena. Es decir, es muy difícil. Tampoco es que en Estados Unidos el bipartidismo es total. Hay estados en donde confluyen otras expresiones políticas. Pero yo lo que creo es que los partidos de alquiler tienen que ser erradicados porque sirven para los chanchullos, para todas estas basuras que se han visto en la política ecuatoriana. Pero al mismo tiempo, las otras organizaciones políticas deben tener exigencias extenuantes, por ejemplo, de formación de los cuadros, ya que les van a quitar la plata que viene del Consejo Electoral. Ese Consejo Electoral tiene un instituto de la democracia. Conviértanlo en una escuela de gobierno. ¿Y cómo? Con todas las fuerzas políticas ahí representadas en el cuerpo docente, para que la gente entienda la universalidad del pensamiento, se baje la intolerancia tan grave que existe en el Ecuador, se mejore la calidad de la discusión política y tengamos mejores representantes. Ahora bien, respecto precisamente de todo lo que estamos hablando y estas propuestas de la consulta popular, Jorge, estamos de alguna forma centrándonos en la intención de atacar a esta crisis de institucionalidad que tiene el país, porque hablamos de la Asamblea Nacional, hablamos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hablamos de la Corte Constitucional, hablamos de todo lo que hoy por hoy le afecta a nuestro país, que es una crisis profunda de institucionalidad. Lo vemos en la justicia, lo vemos en la política, lo vemos ya en el sector electoral, evidentemente. Dicho de otra forma, la consulta no nos está planteando propiamente las soluciones a esta crisis. Absolutamente. Yo coincido que esta consulta popular no es más que un nuevo intento de legitimación del proceso político que tiene hegemonía en este momento. Y eso ha sido la práctica de casi todos los gobiernos de los últimos 25 o 30 años del país, e incluso más, tal vez desde el propio regreso a la democracia. Porque finalmente eso es lo que termina sucediendo. La consulta popular no importa lo que preguntes, sino quién lo pregunta y para qué lo pregunta. Y por tanto no se generan los cambios que se requieren en el país. Lo que creo yo, y que lo veo como un elemento fundamental, es que tenemos que hacer las reformas puntuales que sí pueden generar procesos. Yo coincido con Andrés en ese tema. Me parece que la política, en vez de estar alejada y ajena a la realidad de las universidades, de la realidad de los estudiantes, de los jóvenes, debería ser parte de su vida. Porque de esa manera vamos a consolidar procesos políticos que van a llevar a la consecución de modelos que finalmente van a disputar en las elecciones, y ahí sí hablar de un bipartidismo con claras reglas y con muy buena representación sería lo ideal. Pero eso pasa porque las universidades, los personajes, la academia en general sea parte del proceso político. Esos son elementos que no se cambian con una consulta popular.
Ahora, pero para generar cambios, obviamente hay que hacer reformas, hay que empezar, hay que dar pasos hacia adelante para ir hacia esos cambios que estamos esperando. ¿Cómo se podría entonces mejorar la institucionalidad? ¿Cómo mejorar la Asamblea Nacional tan venida a menos? Bueno, yo creo que ahí ya hablamos de algunas reformas, evidentemente. Requisitos para ser asambleísta, el primero y el más importante. No podemos seguir teniendo representantes del crimen organizado en la Asamblea Nacional, por favor. Son elementos mínimamente que requieren un mínimo análisis. 2, tenemos que establecer requisitos para ser candidatos a la Asamblea Nacional de igual manera, al menos para evitar el camisetazo permanente y diario que se dan en las organizaciones. ¿Pero qué tipo de requisitos, políticas, por ejemplo? Por ejemplo, establecer un requisito, una prohibición de que los candidatos, más bien dicho, que los candidatos estén al menos militando 3 años en las organizaciones políticas y que no se cambien de camiseta cada vez de cada elección. Que formen parte de una organización política, que tengan una historia dentro de una tienda política en todo caso. Lógico, claro, tener esa historia, tener esa hoja de vida interna, tener requisitos para ser asambleísta que establezcan una capacidad mínima y una experiencia mínima. Y luego, evidentemente, lo que ya se ha hablado, la reorganización del Poder Legislativo en 2 cámaras, la profesionalización de la fiscalización, para que esta no sea la utilización permanente de los designios o la voluntad del poderoso, ¿no? La fiscalización, establecer claramente a qué se refieren las causales para llevar a juicio político a las autoridades, determinar claramente los plazos, los términos y las condiciones para llevar esos juicios políticos. Varias reformas que van a venir de la mano, no necesariamente de una consulta popular, que podría darse, pero yo creo que pueden ser establecidas en reformas legales de manera más rápida y eficiente, ¿no? Y claramente eso no es lo que está o no es lo que ocurrirá en esta consulta popular, Andrés. Sin embargo, coincide en la necesidad de mejorar los perfiles que llegan a la Asamblea Nacional. En relación a lo que ha dicho Jorge, yo lo completo. Así era en el país. Antes, quienes se convertían en candidatos de una organización política venían de un largo trajín proselitista al interior de esas organizaciones políticas. Luego puedo dar varios nombres. Primero tenían que ser dirigentes estudiantiles en la universidad. Luego en el partido tenían que cumplir labores destacadas, ser miembros de la directiva, tener actividades al interior del partido, capacitarse, formarse y luego optaban por una candidatura. Así funcionaba. Yo me afilié a la Izquierda Democrática en el año 1984, el día en que cumplí 18 años de edad, y fui por primera vez candidato en 1988. Imagínese usted, luego de una larga militancia. Le pongo ejemplos: Jaime Roldós Aguilera, líder estudiantil, presidente de la FEWE, presidente de la Asociación Escuela de Derecho; Rodrigo Borja, presidente de la Asociación Escuela de Derecho, presidente de la Asociación Nacional de Estudiantes de Derecho del Ecuador; Francisco Huerta Montalvo, Abdón Calderón Muñoz. Le puedo dar muchos nombres. Así funcionaba la política. Entonces era realmente una competencia de méritos y de merecimientos. Pero esta irrupción del populismo rampante nos despojó de esta tradición partidista, arrancó las raíces de la formación política y comenzaron a convertir a las bailarinas, a las cabareteras, a los deportistas de fama, que por cierto les aplaudimos a esos deportistas en las canchas, ¿no? Les aplaudimos, pero los convirtieron en candidatos, a los presentadores de televisión, porque eran populares y porque nos hacían ganar las elecciones. Entonces, sí ha habido una descomposición del sistema político, también como consecuencia de lo que los propios actores hicieron en su momento. Entonces, ¿cómo se puede arreglar en la coyuntura el tema que pregunta Fausto? Se puede arreglar en la coyuntura en los anexos, recogiendo parte de lo que se ha dicho aquí, recogiendo parte de ideas interesantes que se vierten en redes sociales, en artículos de opinión. Los anexos van a ser el secreto que tiene el gobierno para darle forma a la propuesta, porque es obvio de que reducir el número no mejora la calidad de la representación. Entonces, en los anexos hay que apostarle a la calidad de la representación. Pero Andrés, entonces la responsabilidad está en las organizaciones, en los partidos políticos, porque son ellos los que tienen que
cultivar ese tipo de políticos al interior de cada tienda partidista. Es decir, de alguna manera ellos deberían formarlos, y eso es algo que no estamos viendo que pasa. No vemos unas primarias que nos dejen con la tranquilidad de que se han llevado de la forma en que deben llevarse, de forma transparente, legítima. No sé, tal vez ahí comienza el problema. María del Carmen, permítame yo mismo hacerme una pregunta al aire. ¿Cómo van a financiar las primarias ahora los partidos? Es que, mire, hay que reforzar el régimen de partidos, no hay que desmantelar a los partidos. O sea, no porque hayan malos médicos hay que cerrar las facultades de medicina y que dejarles sin fondos a las facultades de medicina. Hay cosas que pueden ser muy populares, pero que a veces el resultado termina siendo negativo. Los procesos al interior de los partidos políticos tienen que representar algún tipo de egreso, de recursos para poder sostenerse. Entonces, si al menos en la parte de la formación se puede suplir con el Instituto de la Democracia del CNE, creo yo. Pero y el resto de cosas, la secretaria, el conserje, o sea, realmente hay que realmente pensar y repensar. Yo creo que en los anexos habrá que darle forma a este tema, porque aunque sea impopular lo que digo, no debe dejar de preocuparnos que los partidos, al no tener recursos de fuente oficial, caigan en la tentación de buscar otro tipo de financiamiento, y ustedes saben a lo que me refiero. Claro. Y ahora, solo únicamente a manera de conclusión, Jorge, muy brevemente. Dicho esto, las preguntas evidentemente tal como están planteadas no solucionan los problemas. ¿Podría entonces plantearse una solución o algo que realmente cambie la situación política del país a través de los anexos? Muy brevemente, por favor, la conclusión, Jorge. Gracias, Fausto. Bueno, nada más coincidir con Andrés. Yo creo que los partidos políticos son la sangre que corre por las venas de la democracia. Y si la sangre la tenemos espesa, pues nos va a dar un infarto. La solución definitiva y total que requiere el país no está ni siquiera en la consulta popular, no está en la Asamblea Nacional actual, no está en los anexos, está en una Asamblea Nacional Constituyente, y ya de alguna manera esto ha sido conversado y discutido en grandes debates que ha habido en el país, algo que propuso el gobierno de Noboa y no lo está cumpliendo, porque en una Asamblea Nacional Constituyente vamos a reestructurar esta Constitución que tanto daño nos ha venido haciendo desde ya 15 años. Esa es la verdadera solución, creo yo, en donde podamos volver a establecer los parámetros de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Hoy día en el Ecuador no sabemos lo que es correcto y no sabemos lo que es incorrecto, porque tenemos tantos poderes que discuten lo mismo y terminan resolviendo unos contra otros. Esa es verdaderamente para mí una solución que va de raíz y que también tiene que extirpar al populismo que ha sido el verdadero cáncer de la democracia ecuatoriana, ¿no? Doctor Páez, ¿la conclusión? Yo creo que hay que trazar el camino hacia una constituyente, y para eso falta. Y el gobierno ahí tiene una herramienta fundamental, que es aterrizar la actividad gubernamental en las necesidades primarias de la gente, para poder erradicar el efecto seductor de quienes durante una década entera engañaron a los ecuatorianos y le despojaron de su riqueza. Y luego sí un proceso constituyente en donde la representación sea plural y en donde no haya un país que se tenga que necesariamente sentar a negociar con quienes representan a los criminales. Yo creo que hay un camino que trazar y que quizá el tiempo lo vaya desbrozando, pero al menos en esta consulta popular se pueden dar algunos pasos. Por ejemplo, el tema del Consejo de Participación, totalmente impresentable. El tema de las bases militares, totalmente positivo para el Ecuador, para la lucha contra el crimen. El contrato por horas en el sector turístico, para dar trabajo a esa gente que no tiene trabajo durante todo el año, al menos durante los feriados, los fines de semana, puede tener trabajo. Es decir, hay cosas buenas también, y creo que debemos todos tener una discusión que, haciendo análisis sobre ciertos temas que quizá les falta carpintería, hay otros temas
que definitivamente debemos llamar los ecuatorianos a apoyarlos resueltamente. Bien, gracias a los dos panelistas, tanto Andrés Páez, exdiputado y político, también al abogado Jorge Peñafiel, exasambleísta por Construye, a propósito de este debate. Creo que los dos han coincidido en algo, si bien es parte de la solución, la consulta, aún cuando no como está planteada, pero podría ser llegar a una asamblea constituyente. En eso han coincidido los dos, María del Carmen. Así es, lo decíamos hace un momento, hay que ir de a poco avanzando, hay cosas que hay que cambiar sin lugar a dudas en lo que se está planteando. Gracias nuevamente a los dos por haber estado con nosotros. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Buena tarde. Noticias, entrevistas, análisis